Hola, buenas tardes. Aquí estamos nuevamente con ustedes, hoy con un tema muy importante para todos y para todas las familias. Bienvenidos a su programa Es Vital. El programa de hoy les va a encantar porque es de temporada, van a ver por qué, y tenemos un invitado muy especial que les va a encantar. Regresamos con ustedes. ¿Sabías que Jalisco es uno de los estados con más casos de dengue en México? Tan solo en 2024 se registraron miles de contagios, sobre todo en temporada de lluvia. El mosquito Aedes aegypti se reproduce en agua estancada. Por eso, lava y tapa tinacos y cubetas. Voltea objetos que acumulen agua y tira cacharros y limpia patios. En Jalisco, los municipios más afectados son Guadalajara, Puerto Vallarta y Tepatitlán. Cuida especialmente a niñas, niños y personas mayores. Ante síntomas como fiebre, dolor de cabeza y sarpullido, acude al médico de inmediato. El dengue se puede prevenir. Haz tu parte, protege tu salud, la de tu familia y tu comunidad. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Su servidor Roberto Carlos Rivera Ávila, soy médico cirujano, trabajo en Secretaría de Salud y actualmente soy director general de Salud Pública y estamos muy contentos de venir a platicar con ustedes hoy porque vamos a hablar, como bien comentó, de un tema muy importante que es el dengue. Esta enfermedad que pues bueno, nos tiene en boga, ¿no? A todos y hay que prevenirla. Es una de las enfermedades que se pueden prevenir desde casa, que no es caro prevenirla, es algo que luego pensamos que uno gasta mucho dinero en alguna prevención de una enfermedad y no, es realmente económica y que el problema es que si nos llega a dar, sí puede ser potencialmente mortal. Entonces hay que cuidarnos del dengue, ¿no? Claro que sí. Bienvenido, doctor. Gracias por estar con nosotros. Doctora Gina, ¿qué te parece el tema? No, hombre, yo estoy muy contenta de tenerte aquí en casa y además el tema a todos nos interesa. En todos los lugares podemos prevenir el dengue. Es así, ¿verdad? Es correcto. ¿Por qué les comento que es barato y que es la mejor o la que tiene un impacto mejor en la prevención del dengue? Es no tener un criadero en casa. ¿Esto qué quiere decir? A lo mejor ya se escucha que lo hemos repetido desde hace muchos años, no tengas criaderos en casa, pero un criadero es cualquier utensilio que pueda almacenar agua. Y más si este criadero o este utensilio está a la intemperie. Esto es, en la azotea, en el patio, en el jardín, en la cochera, ¿no? Si yo retiro todos esos utensilios o los controlo, es decir, si mi tinaco no tiene tapa, lo tapo. Si tengo una llanta por ahí que no puedo o no he sacado, la elimino y ya estoy quitando uno de los criaderos. Y si tengo cosas en la cochera, desde juguetes que puedan almacenar agua, a cualquier cosa, y lo quito de ahí para que no le caiga agua de lluvia justo en esta temporada, que estamos en la temporada de lluvia, no va a haber un criadero en mi casa. Y aquí es donde apelamos a la acción social. ¿Por qué? Porque si yo hago esto en mi casa, ¿sí? No tengo un solo criadero, mi tinaco está tapado, lavo mi pila, reviso mis plantas acuáticas para verificar que no tenga una larva. No, esto ya lo revisé y sí, no tiene ni una larva, está muy, muy limpia. Y aparte también lo hace mi vecino y lo hace mi otro vecino, me hace la vecina de la parte de atrás, los vecinos de la acera de enfrente. Y esto como comunidad vamos a hacer que nuestra colonia, nuestro fraccionamiento, nuestro coto, no tenga criaderos, vamos a reducir el riesgo de dengue hacia nosotros mismos, hacia nuestra pareja, nuestro papá, nuestra mamá, nuestros hijos, ¿no? Y esto es lo mejor porque perpetuamos nuestra salud, es decir, nos quitamos el riesgo de enfermarnos, ¿no? Entonces, si hacemos esto, y la cosa es que tiene un costo, ¿sí? Que no es económico, es un costo de voluntades. Tenemos que hacerlo mínimo una vez por semana. El subir a ver si no cayó algo por el viento que hace ahorita, un vaso inclusive, en nuestra azotea, y pasar a
eliminarlo. ¿Sí? Si ese es un vaso que está en nuestra azotea, quitarlo, no sirve de nada tener por ahí. Si identifico que mi tinaco está bien tapado, pero tiene un pequeño hueco que antes tenía para alimentarlo del agua, pues tengo que taparlo de alguna forma. Y puede ser una forma tan económica como decir, tengo una pequeña bolsa de plástico o algún plástico, lo tapo. Y con eso ya no entran los mosquitos, ¿no? Verificar los floreros cada 3-4 días. La pila de lavadero igual 3-4 días. Incluso algo que luego muchas personas olvidan un poquito, que son los bebederos de las mascotas. ¿Sí? Los bebederos de nuestra mascota, el que un perrito, un gatito tome agua de ahí no quiere decir que no va a haber larvas de mosquitos, sí las puede haber. Entonces, con cambiarles el agua, que le cambiamos un agua limpia a nuestra mascota, tallamos esas paredes, estamos controlando para no tener ni un criadero de dengue en casa, y eso es lo mejor, lo más económico y lo más efectivo, ¿sí? Porque muchas veces creemos y pensamos que hay que fumigar. Y la fumigación no va a ser la solución. La fumigación elimina los mosquitos que están volando, pero a menos de que sea una fumigación que se le llama de residual, esto es que se ponen todas las paredes y dura a lo mejor unos 2-3 mesecitos. De ahí en más, si yo tengo criaderos, o sea, mi tinaco destapado, siguen naciendo mosquitos. Entonces yo podría fumigar todos los días mi casa y seguiría teniendo moscos. Por eso es que lo mejor y lo más ecológico inclusive es este control físico o biológico de estos contenedores de agua. Qué interesante, ¿no? Sí. Pero fíjate, doctor, que vamos a hablar de qué es el dengue, para que también todos los que nos escuchan podamos identificar la enfermedad y quitar todos esos mitos o mala información que existe. Muy bien, la verdad es que esto de mala información es algo que estamos haciendo muchos esfuerzos para que todo el mundo esté informado de qué es el dengue. El dengue es una enfermedad que se transmite al humano a través de la picadura de un mosquito. Por denominación es una enfermedad transmitida por vector. Esto es un mosquito que es el vector, nos pica y nos transmite la enfermedad. Es por un virus, el mosquito, es fascinante el tema. El mosquito, cuando pica a una persona, en su saliva tiene un anticoagulante para que esa sangre que chupa no se coagule en su cuerpo, pero en esa saliva que nos inyecta está el virus. Entonces, en ese piquetito nos deja el virus. Este virus se va a replicar en nuestro cuerpo en 4, 5, 7 días, puede ser un poco más, esto depende, es diferente en cada persona. Y entonces ese virus que se va a empezar a replicar en nuestro cuerpo hasta empezar a dar signos clínicos de la enfermedad. Y al ser una enfermedad por un virus, comienza de forma muy similar a muchas enfermedades virales, ¿no? Un cuadro de malestar general, dolor de cabeza, un poquito de dolor en el cuerpo, dolor articular. Pues así empieza luego un catarro, Sí. Influenza misma y algunas otras cosas, ¿no? Entonces, pero la enfermedad del dengue se caracteriza porque la fiebre inicia muy rápido. Me estoy bañando a lo mejor y en ese momento siento que me da fiebre, siento el dolor abdominal, el dolor muscular, siento el dolor de mis articulaciones, y esto ya me tiene que dar la idea de que algo está pasando en mi cuerpo, ¿no? La idea también es un mito que queremos quitar, es el no acudir al médico, pensar que es dengue, se me va a pasar solo. No es correcto y no es adecuado, porque pueden tener algún problema o descontrolarse de una enfermedad previa, ¿no? Alguien que tenga diabetes, alguien que tenga una enfermedad renal, se puede descompensar. Entonces, si nosotros tenemos fiebre de inicio rápido, dolor de cabeza, dolor muscular, dolor articular, y dolor atrás de los ojos, que es un signo también muy característico de dengue. La gente lo refiere como que yo volteo a ver algo con mis ojos y me duele, parpadeo y me duele. Eso es también muy característico de dengue. Que a veces volteas a ver cosas y te duelen los ojos, ¿no? Y los precios. Depende de lo que veas, ¿no? Sí, ¿verdad? Pero eso es independiente. Cuando está ese dolor, lo que veas te va a doler los ojos. Exactamente. Es continuo. Hay que acudir al médico.
No hay que automedicarse, hay que acudir al médico a una consulta. El médico verá que sí puede ser dengue, pero también pueden ser algunas otras cosas, ¿no? Entonces hay que estar seguros de eso. Y ¿cuál es el tratamiento? Pues bueno, no hay un tratamiento, digamos, como en la influenza, que hay un tratamiento específico para atacar el virus. En dengue todavía no existe esto. Entonces es tratamiento de los síntomas, de la fiebre, del dolor. Una hidratación es vital en el dengue, hay que hidratarse muy bien. Si decimos que hay que tomar entre alrededor de 2 litros de agua al día, cuando una persona tiene dengue hay que incrementarlo, a lo mejor hasta 3 litros, esto pensando en adultos. Sí. En los niños es distinto, pero no se automedique, acuda al médico, y más si es un bebito, porque las dosis son calculadas por el peso del pequeñito, ¿no? Y hay que reposar un poco. ¿Sí? ¿Qué también necesitamos que sepamos todos? Es que existen signos de alarma, que quiere decir que dengue, como comenté al principio, ¿no? Puede ser potencialmente mortal. Una persona, claro que puede fallecer por dengue, y entonces lo único que podemos observar aquí es que dan ciertos avisos de que, ojo, estás poniéndote grave. Y en esto lo que hemos visto es que aquí en los pacientes de Jalisco, que hemos atendido durante años previos, los signos de alarma más comunes son el vómito persistente. ¿Qué sería esto? Un vómito persistente es que la persona vomita 3-4 veces al día o en una mañana. A eso ya lo podemos considerar vómito persistente, es que vomita mucho. Dolor abdominal intenso. Se puede llegar a confundir incluso con un proceso de apendicitis, el dolor por dengue. Entonces, ese es un signo también de alarma. Estar como muy somnoliento, ¿no? Esto es, la persona está en reposo, pero a la persona que lo cuida, mamá, papá, mamá, hermanos o algo así, lo quiere despertar para ver cómo está, y cuesta trabajo despertar a la persona, se la pasa quedándose dormido. Esos 3 son los signos de alarma más frecuentes. Otros pueden ser estar muy hinchados de los pies, tener ya de plano un sangrado visible en las encías o en la orina, inclusive. Esos ya serían muy, muy evidentes, pero al menos estos 3 quieren que detonar en la persona la necesidad de acudir a una sala de urgencias. No es necesario que acudan a un consultorio médico, ¿no? Esto es ya para ir a urgencias. ¿Por qué? Porque en urgencias les van a tomar pruebas de laboratorio para verificar cómo está el contenido de su sangre, si requieren un manejo hospitalario, hidratación por una vía venosa, si requiere apoyo ventilatorio. Entonces, esto no lo vamos a tener en un centro de salud o en un consultorio de medicina general o inclusive de especialidad, pero un consultorio de consulta externa. Esto lo vamos a obtener de una sala de urgencias. Y el médico de ahí, en base a lo que explore del paciente, a lo que interrogue del paciente y a los resultados de los laboratorios complementarios, va a decidir si requiere estar en una sala de urgencias un ratito con hidratación, o una cama de hospitalización, o una terapia intensiva. No queremos que esto suceda. Entonces, si alguien detecta que tiene estos signos de alarma, tiene que ir muy rápido a la atención médica y siempre mantenerse muy bien hidratado. Doctor, mencionaste algo muy importante. Puede notarse que hay algún tipo de sangrado. ¿Cuántos tipos de dengue hay o cómo se clasifica? Claro que sí, esa es una muy buena pregunta. Antes, hace muchos años, hace muchos años se hablaba del dengue clásico y el hemorrágico, ¿no? Y generaba cierta confusión el llegar a pensar, yo tengo del clásico, no me ha dado del hemorrágico. Lo que vemos es que en realidad es una sola enfermedad, es dengue, y que tiene estadios clínicos. Y entonces una persona puede pasar de un dengue con muy poca sintomatología a tener un dengue no grave. Esto es, que nada más tiene fiebre, cefalea, lo que comentábamos hace un momentito. Ese sería el dengue no grave. Pero cuando ya viene un signo de alarma, lo que comentábamos, vómito persistente, dolor abdominal, somnolencia, ya es un dengue con signos de alarma. Y cuando ya viene un fallo de un órgano, ¿no? Que empieza a fallar el hígado, que empieza a fallar los riñones, que empieza a fallar el cerebro, el encéfalo, esto ya habla de un dengue grave. Sí, y este es el dengue o la forma más complicada de dengue, que puede llevar al paciente a caer en paro, ¿no? Y con un alto riesgo de fallecer. Por eso es que
No quisiera sonar como para asustar a la población, Qué bueno. pero tenemos que ser conscientes Sí, claro, Sí. claro. de que se puede una persona fallecer si no acude a atención médica. Dijiste dos cosas básicas: no automedicarse y acudir en cuanto viéramos, esperemos que no, pero si se presentan estos signos de alarma, acudir de inmediato a un hospital Sí. para poder prevenir el llegar incluso pues, a la muerte, ¿no? Ahora, esa cuestión de la automedicación, sobre todo en dengue, no pueden tomar cualquier cosa para la fiebre. Es un hecho que se afecta. Es totalmente correcto. Cuando hay una enfermedad por un virus, una bacteria, se clasifica luego que tienen órganos diana. ¿Esto qué quiere decir? Que el virus tiene preferencia por afectar a cierto órgano. En el dengue le encanta afectar el hígado. Y el hígado es nuestro laboratorio, digamos, que traemos en nuestro cuerpo, porque ahí se procesan desde los alimentos, obviamente, pero también los medicamentos. Entonces, genera una inflamación de nuestro hígado, una hepatitis, no por una hepatitis A como, o B o C, sino una hepatitis, una vil inflamación del hígado por dengue. Pero si yo tomo un medicamento que voy a poner a trabajar de más en mi hígado, puedo, ahora sí que dijeran, le están echando piedritas, y puedo ocasionarme yo mismo una falla hepática. Y una falla hepática es muy difícil, no se puede tratar en casa, es una cuestión que va a tener una terapia intensiva, pero también cuando ya de plano, y de hecho se clasifica una falla hepática fulminante, pues no es compatible con la vida. Entonces hay que tener mucho cuidado de eso. La automedicación en cualquier enfermedad, eso es lo que puede ocasionar una falla en el hígado y pues nos estaríamos haciendo daño al tomar algo que no debemos de tomar. Y aunque no son medicamentos, me gustaría hablar de, hay gente que toma remedios y a lo mejor no son remedios, no son medicamentos, pero tampoco ayudan. Mi comadre da unos remedios muy buenos y entonces uno le hace caso a la comadre, ¿sí, claro? Exacto, ¿no? Oye, doctor, y no hay nadie que no tenga un remedio a la mano, todo el mundo, ¿no? Todo el mundo, entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque tés o algunas otras combinaciones, inclusive de hierbas, por ejemplo, pueden ser incluso dañinas, ¿no? Entonces, no entrar en ese tipo de situaciones. En fútbol se llamaría autogol, no nos metamos autogol y nos dañemos, ¿no? Exactamente, entonces no cae, ¿no? El año pasado, en el 2024, surgió un té de una hierba muy en específica, que es el té de Mitle, y que con eso se curaban. Sí. En realidad no tiene ese tipo de capacidades. Se hizo famoso. Es la hidratación. Sí. Se hizo famoso y pues hubo quien por ahí estuvo sacando provecho. Sí, claro. Entonces, no caigamos en eso, ¿no? Esto es una actividad de mucho riesgo, la automedicación. Es vital. Es vital. Lo dijo el doctor. Sí. Es vital no Es caer vital. en ello. Fíjense que me gustaría invitar a todos a las redes sociales que tenemos, el canal Parlamento y en el programa Es Vital, y entonces pueden hacer sus comentarios, pueden hacer preguntas inclusive al doctor, y en su momento podrá contestarlas. Los invitamos a que sigan con nosotros en Es Vital. Regresamos. Qué bueno que siguen con nosotros en Es Vital, y el programa de hoy está increíble por un tema de hoy. Estamos viendo dengue y la verdad es que vale la pena poner atención. Repartan el programa con todas sus redes sociales para que todo el mundo se entere de esta información tan importante que es vital, de vital importancia. De vital. Valdría la pena que nos dijeras, doctor, el porcentaje de mortalidad que podemos tener con dengue para que nos demos ahí una idea. Sí, la verdad es que siempre existe el riesgo de muerte con cualquier enfermedad, y con dengue pues más aún, ¿no? En algunos países se ha llegado a tener una letalidad del 2, hablando de índices, o del 20%, hablando de porcentaje. Esto nos tiene que alertar, ¿no? O sea, porque es elevada la mortalidad que puede llegar a haber por dengue. Entonces, lo mejor es no enfermarme yo para no tener dengue y no estar en esas estadísticas, ¿no? Porque efectivamente comentábamos, ¿no? El dengue
es mortal y pues nadie trae como que comprado ni sabemos, a mí me va a dar dengue no grave, no, esto es algo que no sé cómo va a responder mi cuerpo y entonces es mejor pues hacer todo lo posible para conocer las medidas y aplicar las medidas preventivas en casa y, muy importante, en oficinas, ¿sí? Donde trabajo, donde juego, donde estudio, también ahí hay que aplicar todas estas medidas, porque el mosquito busca dónde replicar, dónde perpetuarse, dónde permanecer. Digo, es una especie, un ser biológico que pues anda ahí y tiene su instinto de supervivencia. Entonces, pues lo mejor es convivir de esa forma adecuada con él y de no tenerle criaderos en casa, en nuestro lugar de juego, en nuestro lugar de trabajo. Ay, doctor, yo quiero platicarles al público y a quienes nos ven hoy aquí en Es Vital, que definitivamente hay que traer la camiseta bien puesta. El doctor lo trae, no puedo evitar platicarlo. Estábamos apenas iniciando para darles la bienvenida a ustedes y el doctor, antes que otra cosa, revisa el florero, donde ya se percató que estamos libres de dengue aquí en el estudio. Entonces, definitivamente las medidas preventivas, las acciones y que no tienen ni siquiera un costo en lo económico son lo principal. Secretaría de Salud, ¿qué acciones está manejando en este momento? Claro que sí. Bueno, nos enfocamos a realizar de 2 a 3 acciones, pero que en denominación, pero que ya cuando las traspolamos a la acción en campo son muchas actividades. Empezaría por la promoción de la salud, que es como lo más importante de esto. Damos promoción, pues como este programa, ¿no? Que es vital compartirlo en redes sociales, pues también nosotros en redes sociales, compartimos información preventiva, que es el dengue, qué hacer, cómo prevenirlo. También en la distribución de la Secretaría de Salud y el OPD Servicios de Salud Jalisco en el estado, tenemos 13 regiones sanitarias que tienen 13 coordinaciones de participación social y ellos también hacen pláticas, talleres, capacitaciones al personal, por ejemplo, de los ayuntamientos, de las empresas, de las escuelas. Entonces, esta promoción de la salud se va como en cascada bajando para estar presente en todas las regiones del estado. Es importantísimo conocer la información. La información nos da mucho poder. ¿Por qué? Pues porque si yo sé que verificando un florero no voy a tener criaderos ahí o larvas, pues lo voy a hacer, ¿no? Lo voy a hacer cada tercer día. Y la siguiente sería la atención médica. ¿Sí? Una persona con dengue, siéntanse por favor en confianza de acudir a cualquier centro de salud, aunque no sea el que esté cerca de su casa. Si tienen derecho a audiencia, IMSS, ISSSTE, SEDENA, cualquiera de las derechohabiencias que hay de instituciones, pueden ir a las unidades que les tocan a su consulta programada, o si tienen una situación de que tengo signos de alarma y me dijeron que ya tenía dengue, acudan al área de urgencias de cualquiera. Correcto. Ya la institución se encargará de moverlo si es que se requiere a donde le toque. La atención médica, se realizan capacitaciones al personal de salud, capacitaciones desde lo internacional. La Organización Panamericana de la Salud tiene por ahí cursos en línea que nuestros médicos toman. Por parte del OPD, Servicios de Salud Jalisco, se realizan cursos, algunos presenciales y otros en línea, para poder capacitar al 100% del personal. Y lo mismo hacen todo el resto de instituciones. El médico está capacitado para atender a las personas, por lo que les queremos dar ese mensaje de confianza: acudan a su unidad de salud. La otra sería la atención ya directa contra el mosquito, ¿sí? Que sería, tenemos una vigilancia entomológica, tenemos fumigaciones, que es lo último, pero tenemos esa estructura. Doctor, y nos comentan ahorita del auditorio, precisamente una de las muchas preguntas que nos hacen es el tema en casa, el tema con nuestras mascotas. A lo mejor les da dengue a nuestras mascotas, es la primer duda, y si les da, pues cómo prevenimos que no nos contagien, y si no les da, pues bueno, nos tranquilizamos que ellos puede ser que no enfermen, ¿no? Curiosamente, en el dengue, el ser humano es el único mamífero que desarrollamos sintomatología clínica del dengue. Si bien el mosquito le va a pasar el virus al perrito, al gatito, a otros mamíferos, pero no desarrollan enfermedad.
El humano es el único que nos enfermamos ahorita. Y pues bueno, aquí es una cuestión de por qué nos pica, ¿no? El mosquito, por qué quiere la sangre. Básicamente es porque la hembra del mosquito, que es la que se alimenta con sangre, requiere la proteína de la sangre. No es específica del humano, simplemente si no hay humanos, pues va a buscar un perrito, un gatito, una vaca, una gallina, algún mamífero para tomar sangre y que sus huevecillos sean viables. Entonces, esta es la importancia. Como hay que saber por qué el mosquito se alimenta de sangre, ¿no? Sí. Entonces, esta es la razón, porque busca la proteína para que sus huevecillos sean viables. Ahora, platicamos que el mosquito pues es increíble. Cada hembra del mosquito tiene la capacidad de poner hasta 200 huevecillos cada tercer día. Esos son muchos huevos. Son muchos huevos. Son Tremendo. muchísimos. Sí. Mosco de muchos huevos. Entonces, Sí. imagínense que un tinaco destapado, ¿Sabes? donde llegan 20 mosquitas a poner sus 200 huevecillos. En 7 días, ¿cuántos mosquitos van a salir de un solo tinaco? Entonces, ese es por eso es que necesitamos emplear nosotros como sociedad para quitarles ese criadero al mosquito, porque nos está ganando esa batalla Claro. de que le ponemos todo para que se desarrolle y que potencialmente nos transmite una enfermedad. Solitos. Sí. Ahora, importante, ¿qué mosquito es? Porque hay mucha variedad de moscos. Exacto. ¿Este es un mosquito en particular? Es un mosquito especial, es de la familia, del género Aedes, perdón. Este género Aedes hay dos, el Aedes albopictus, el Aedes aegypti. Salud. Se caracterizan o se identifican fácilmente, ¿no? Pues esta característica que ya se ha dicho muchos años, que tienen las patitas rayadas, ¿no? Tienen estas patitas con unas rayitas, unas franjas blancas. También, si los podemos ver en el lomo del mosquito, en el tórax, que sería, tienen unas rayitas ahí que se pueden ver que son blancas. Y hay muchos otros mosquitos, culex y de algunas otras especies que no nos transmiten la enfermedad. Para el dengue es el género Aedes, y en Jalisco el que pues tenemos por todos lados es el Aedes aegypti. El Aedes albopictus, por ahí lo hemos tenido en algunas identificaciones, pero el Aedes aegypti es el que más tenemos en todo Jalisco. Y también quitar mitos en relación al mosquito, ¿no? El mosquito, comúnmente hace muchos años, estaríamos hablando a lo mejor de 20, 30 años atrás, que nuestros padres o mucho más atrás nuestros abuelitos decían que los mosquitos eran nada más de la temporada de lluvias y ya después no había moscos, ¿no? Ahorita ya no, el mosquito ya se adaptó a la temperatura, a la altura, porque antes era una enfermedad nada más de la costa y fue avanzando hasta que llegó a zonas que pues nada que ver con la costa, como nuestra capital, ¿no? Que pues aunque estamos muy cerquitas con la nueva carretera de Vallarta, pero no es como para volar el mosquito. Ya son moscos citadinos. Sí, sí, claro. Y presente todo el año, Y- ni el frío, ni el calor, Sí, Porque antes era tiempo de lluvias. ¿no? exactamente, antes era una Característica. enfermedad estacional. Está siendo un Sí. super mosquito, ¿verdad? Es un Literal. super mosquito porque Literal. se defiende como especie y es algo pues natural, ¿no? Ahora, por ejemplo, Secretaría de Salud Jalisco atiende todo el estado. ¿En qué áreas del estado tenemos más presencia de dengue? Va como por épocas, por temporadas. Si hablamos de este 2025, el inicio del año fue más bien fuera de zona metropolitana. Estaríamos hablando de Puerto Vallarta, estaríamos hablando de algunas partes de Ameca, de Cocula, de algunas partes de Autlán o El Grullo. Ahorita actualmente, con la temporada de lluvias y porque hay muchos más criaderos en nuestras casas y que sea un llamado de atención a todas las personas que vivimos en zona metropolitana, tenemos muchos criaderos. Entonces, ahorita en esta temporada de lluvias el problema está en zona metropolitana, Guadalajara, Zapopan y unos municipios que no están tan lejos, ¿no? Ameca, el Arenal, por ahí, que están ya muy cerquitas de la zona metropolitana. Entonces, ahí es donde tenemos ahorita el problema y es muy dinámico. De repente puede haber una persona que viene a Guadalajara o va a Puerto Vallarta, ahí adquiere la enfermedad o se la transmite un mosquito, pero vive, pues no sé, en Lagos de Moreno
o vive en La Barca, o vive en El Limón, o vive en cualquier otro de los municipios del estado, pero se lleva para allá la enfermedad. Entonces esa es la forma en que se va como distribuyendo la enfermedad, pero tenemos la capacidad como Secretaría de Salud Jalisco y OPD de atender todo eso. ¿Qué se necesita? La notificación. Es muy importante que los médicos de todo el sector, público y privado, estén conscientes de que cada paciente por un probable dengue que vean, lo notifiquen. ¿Para qué? Para echar a andar a toda esa maquinaria del OPD Servicio de Salud Jalisco, de personas que hacen control larvario, de personas que fumigan, de esta nebulización espacial que la denominamos, con las camionetas que vemos que pasan por ahí por las calles, y esto se hace a raíz de la notificación de los casos. Ahí la vigilancia epidemiológica, que si bien es robusta, en Jalisco tenemos un buen sistema de vigilancia epidemiológica, pero necesitamos llegarle al 100. Conocer a cada persona que le dicen que tiene dengue es vital para destinar las acciones de control. Qué importante la responsabilidad, que como médicos en el sector que nos desarrollemos y donde veamos nuestros pacientes seamos responsables de poder decir y avisar a tiempo. Con eso podemos evitar incluso dengue grave o fallecimientos, ¿no? Es correcto. Que sí, invitemos a los médicos que nos ven a que sí nos avisen a tiempo. Secretaría de Salud tiene todo un sistema donde se trabaja todos los días y hoy todos los días del año, ¿verdad? Ante esta situación que el dengue ha crecido. A mí me impresionó que en una corcholata la cantidad, bueno, ya no cabían, la cantidad de mosquitos que se desarrollaron. Es impresionante cómo en algo tan pequeño puede crear tanto que nos puede dañar a todos. Sí, Es correcto. Es padre porque la prevención, estoy viendo, pues que lo es todo. Sí. Ahí está la clave, ¿no? Sí, es correcto, la prevención lo es todo, y hablando de dengue y hablando de cualquier otra enfermedad, ¿no? Entonces aquí esta prevención, digamos que en esta responsabilidad que nosotros tenemos para ser parte del control, ¿no? Si pretendemos que el control de la enfermedad lo realice sola el OPD Servicio de Salud Jalisco, la Secretaría de Salud, el IMSS, cualquiera, la verdad es que no se puede. Necesitaríamos tener un empleado, un colaborador por cada casa del que tenemos en el estado, y eso pues no se puede, ¿no? En cambio tenemos un ciudadano en cada vivienda, y ese ciudadano que toma su responsabilidad, que hace una búsqueda de criaderos en su casa y que los elimina, controla, los tira o los lava, que esa es la estrategia, ¿no? Lava, tapa, voltea, tira. Y con eso, estoy seguro que si todos hiciéramos eso, digamos, esta semana, todo el mundo verifica sus casas y deja sin un solo criadero, controla todos los depósitos de agua, estoy seguro que podríamos terminar con el dengue en 2-3 semanas. Pero solamente si el 100% de las personas lo hacemos en nuestras casas cada semana. Doctor, y aparte puede ser divertido. Van a decir que como en este tema puede ser algo divertido, ¿sí? Hoy estamos ya de vacaciones, la mayoría de las escuelas. ¿Por qué no generar que se arme una comisión con nuestros niños en casa y revisen todos los lugares donde puede ser posible hacerlos que haya guardianes? Exacto. Los guardianes. Exacto, ¿no? Va a ser como un safari. Y bien lo comenta, doctora, la verdad es que fomentar esta interacción familiar, ¿no? La integración familiar, pues que lo hacemos luego para divertirnos, al juntarnos a ver una película, a comer, a convivir, a un juego de mesa, pues también lo podemos hacer por la salud, ¿no? Sí. Y hacer como safari, esta cacería de mosquitos o de criaderos, en un momento dado, la podemos hacer todos en nuestra casa. Va a reforzar los vínculos de cariño, de respeto, de amor y de responsabilidad en todos nosotros. Entonces, invitamos esta idea de tener estas expediciones en casa en búsqueda y cacería de criaderos. Doctor, ¿qué lugares puede haber en casa? Floreros, los platos para nuestras mascotas donde les damos el agua pila que de lavadero. Se debe de lavar. La pileta de lavadero es uno que luego comúnmente se nos olvida y se queda con agua. Sí. Un criadero fantástico. No, sí, hasta que se haga justo, verde, ¿no? no. Y justo esa agua que está como limpia, pero que tiene mucha materia orgánica, genera larvas grandotas y salen moscos. Bien ¿verdad? alimentadas. Bien Bien alimentadas. Entonces,
Hay que eliminar eso. Los tanques de Los- agua. los tinacos, de- sí. De los baños, ¿cómo se llama? Tanque Sí, los depósitos, justo. depósito de agua. Fíjese que ahí no es por balconear a nadie, pero en algunas escuelas hemos encontrado que los depósitos están positivos. Entonces es algo que se nos olvida. Sí. Pensamos que el depósito, porque tiene una tapa, ya está controlado y no. Hay que ver que la tapa de verdad esté bien puesta, que embone, bien. que no tenga con una rendija pequeña, Sí. por ahí entra un mosquito y es un criadero fenomenal, porque es agua limpia que viene del tinaco. Hay una pregunta que antes de que termine el programa, ¿no? Sí. ¿Los repelentes son recomendables? Fíjese que sí, es una de las otras acciones que podemos realizar. Sí. Digamos que primero hablemos como lo de barrera. Pantalón largo, camisa de manga larga, y más si yo sé que ya es hora de la tardecita, que es una hora de vuelo de los mosquitos o en la madrugada. Si voy a salir, pues mejor utilizar este tipo, ¿no? Ropa de manga larga, pantalón. Cuando voy a estar jugando o algo, sí es recomendable utilizar un repelente. Los repelentes que hay comerciales, pues bueno, tienen su uso, su tiempo. Hay que estarlos poniendo frecuentemente para que no pierdan su función de repeler al mosquito. Y otra cosa que platicando hace unos días, en algunas casas se tenía siempre, y más en la playa o en la costa, que eran los pabellones alrededor de la cama. Ah, Sí, yo creo que es algo que podríamos rescatar y que todos podemos tener un pabellón en nuestra cama para evitar Sí. que nos pique y aparte dormimos mejor. Se ve de película eso. Sí, se ve bonito. Sí, sí, se ve muy bien ahí en Más nuestra cama. elegante. Y fíjate Bien. que el mosquito vuela y también el tiempo, doctor. Ni modo. ¿Qué La le verdad es que podemos hacer? muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, muchas gracias, doctor. Doctora Gina, muchas No, gracias. que nos igualmente, un gusto compartir. Nuestro invitado, bueno, genial. Sí. Muchas Todo gracias. lo del dengue y esperemos sobre todo que todos los consejos los podamos aplicar en casa y evitemos más enfermedades por dengue. Agradecemos No, al a contrario. todos los que nos hacen el favor de su atención por Canal Parlamento. También gracias a los que están detrás de cámaras y nos vemos el próximo jueves a las 5 en Es Vital. Muchas gracias. Muchas gracias. No, hombre, pues gracias a ti, doctor. Buenísimo, La verdad es que buenísimo. es información tan importante. Y estamos en-